Félix, ¿cuál es tu opinión respecto a todo este tema del Código Penal? Bueno, poner un poco de madurez y de sensatez en todo esto, ¿no? Creo que la reforma de un Código Penal tan importante como esta va a ser casi virtualmente un nuevo Código Penal. Me parece que requiere un análisis prudente, lo cual no quiere decir que haya cosas de allí que se puedan criticar. Siempre se puede criticar acerca de algo, nunca vamos a estar conformes con ¿Pero qué todo lo que necesitaríamos como cobertura legal frente a este clima y a esta realidad de inseguridad? Esa es la cuestión. Hay ciertas cosas que han trascendido y que han un poco conmovido a la opinión pública, de las cuales Massa parece que quiere encabezar algo así como la lucha por evitar que algunas cosas ocurran. Él hace hincapié, por ejemplo, que se han disminuido la pena de la mayor cantidad de delitos relacionados con el narcotráfico. Sí. ¿No? Gran problema, claro, gran problema estructural. En exactamente. Creo que el narcotráfico se ha instalado ya en nuestro país hace algunos años y cada año avanza más. Estamos viendo lo que está pasando, lo que está ocurriendo cotidianamente ya, que siempre hay algún... Las facturas que se están pasando entre ellos. Exactamente, entre ellos está el caso de colombiano, el otro día, una moto hace con 48 horas. Exactamente. Casi no hay el caso de Bonfatti, bueno, y para mencionar nada más que algunas cosas. Y me parece a mí que en esto hay razón. Esto hay razón. Es imprescindible tener un código que de alguna manera proteja al ciudadano frente a este narcotráfico que está instalado en el país. Efectivamente, no estoy de acuerdo con esto de victimizar a la víctima. Claro, claro. Me parece que es al revés la cosa. A ver. Acá nosotros vemos que han llegado a situaciones tan extremas como que se comete un robo, las personas entregan todo lo que tienen y igualmente los matan. No se puede entender semejante animadversión. Y además lo que ha pasado recientemente en Saavedra, en el barrio de Saavedra. Sí, sí. Un episodio... la revuelta y el incendio de autos. Exactamente. La ruptura de vidrios y de vidrieras y de casas. Y la sensación de inseguridad y de están desguarnecidas las personas. Pero ¿dónde está la policía? ¿Dónde está? No aparecía ni la policía metropolitana ni la policía federal. Esto creo que cala muy hondo en la opinión pública y me parece que le asiste razón. Claro. A la opinión pública. Creo que acá quizás es una tarea que me parece que no se la ha emprendido bien hasta ahora, quizás por complicidades de entre políticos, jueces y policías. Porque el narcotráfico... Esa es la línea. Claro. El narcotráfico... Fue evidente cómo se descubrió esto en la provincia de Santa Fe, ¿no? Claro. Y cómo, de alguna manera, está instalado en el resto de las provincias, ¿no? Efectivamente. Si nuestro país ya es un país que por lo menos elabora drogas. Sí. Por lo menos elabora, como la cocaína. Este código penal que no contempla el tema del delito del narcotráfico, ni la tenencia ni la comercialización. Acá la cuestión más grave es la comercialización. Le bajó las penas. Mantiene la digamos el anteproyecto, el contrabando de drogas, esas cosas, sí, eso lo mantiene como está, pero crea dos nuevos delitos, el suministro de drogas a menores, por ejemplo, pero en general reduce penas que en este momento, en este contexto, parecieran alarmantes. Así que yo creo que le asiste razón a la opinión pública, y en ese caso quizás Massa quiero pensar que está en la mejor postura, que tiene el mejor deseo de que esto salga lo mejor. Pienso que también es importante que llame la atención sobre este episodio. Porque si no, esto todo pasa en secreto. Como conversamos antes, Daniel, acá nos encontramos con un Congreso donde el oficialismo vota automáticamente. Sí, es una escribanía. Exactamente, lo que se llama escribanía de gobierno, porque como tiene mayoría, la oposición lo que hace es simplemente mirar lo que pasa. Claro. ¿Y qué papel te parece, por la lectura de los diarios, ha jugado la oposición frente a esta reforma,
donde ha participado la oposición. Sí. Gil Lavedra y Sí. Federico Pinedo han participado activamente. Efectivamente. En la elaboración del anteproyecto. Sí, pero creo que también esta actitud de marcarla o llamar la atención sobre esta reforma del Código Penal que ha tenido la actitud de Massa, también ha generado reacciones en los partidos de la oposición. Claro. Como el caso de la Unión Cívica Radical. Sí, pero hay pelea interna. Hay malestar interno. Claro. Hay malestar interno, algunos dicen aprueban el anteproyecto o aprueban la idea del anteproyecto, la intención del anteproyecto, y otros se resisten a aprobarlo. Claro, hoy por ejemplo, yo personalmente estoy en contra de eso, que se elimine la reincidencia. ¿Cómo se va a eliminar la reincidencia? Que un delincuente comete 50 delitos y siempre es el primero. Pero ¿en razón de qué estas propuestas de garantismo fácil? Está bien esa palabra, garantismo fácil y garantismo fácil. Yo creo que quien es un hombre de derecho tiene que defender las garantías. La Constitución las marca derechos y garantías individuales, pero una cosa es la preservación y la defensa de esas garantías, de debida defensa en juicio, que es ya una conquista muy importante de la Revolución Francesa, ¿no? Venía esa la Declaración de Derechos del Hombre Ciudadano y todas las declaraciones de derechos. Pero pareciera que aquí estas garantías se están desmenuzando o se están evaporando frente al avasallamiento, al auge de la delincuencia. Nosotros tenemos una presidenta que alabó los bravas bravas, los barras bravas. Recordemos cuando fue el Campeonato Mundial de Sudáfrica, ¿no es cierto? Ella hizo el elogio de los barras bravas. No, y financió los viajes de muchos, ¿no? Sí, sí. Y los barras bravas están implicados en esto, en narcotráfico, están implicados y con complicidad, como decíamos antes, con políticos y con policías. Sí. Entonces, yo creo que esto es lo que merece una gran preocupación. Y además también señalar, porque Sanz, una de las cosas que hizo hincapié fue en, decía que hay que encarar la lucha contra digamos, la inseguridad que existe. Claro. Encarar la lucha contra esto. Y no sé, creo que tenemos que... No, todo bien, todo bien. Porque pienso que acá se toca, entramos quizás en el punto central de esto. ¿Por qué se roba? ¿Por qué se droga? Esta es la que hay que atender. Yo recuerdo... ¿Pero esto lo decís como hombre de leyes o como preocupado por el tema social? No, pero como hombre de leyes estoy preocupado por el problema social, porque no hay compartimentos estancos. Todo está conectado entre sí, todo tiene influencia con todo. Y este descenso de las posibilidades que tienen los jóvenes de estudiar, de trabajar, de conseguir trabajos dignos, de estudiar, etcétera, como meta para poder mejorar su condición en el futuro, se ha atenuado. Tenemos más de 1 millón de jóvenes de entre los 18 y 24, 25 años que no trabajan ni estudian. Eso es un caldo de cultivo tremendo para la delincuencia y la droga. Claro. Acá ha habido un gran despilfarro, creo, de recursos también. Hay una gran deuda social pendiente. Quiero recordar esto. Judith Miller, que es hija de Jacques Lacan, estuvo en Brasil. Estamos hablando de una terapeuta, de una psicoanalista. Sí. Ella es filósofa. Está casada con un psicoanalista y el padre un heredero de Lacan. Entonces y ella contaba en un reportaje una experiencia que tuvo en una villa en Brasil, como se llaman las... Sí. Sé lo que querés decir y ahora no lo tengo presente. El equivalente a nuestras villas en Brasil. Sí. Y me preguntó un joven de unos 16 años más o menos. Le dijo, ¿cómo te sentís acá? Y yo en mi país me siento como una rata en un laberinto. Ese joven no tiene expectativa de nada decente, digamos. Claro. Porque no tiene la oportunidad. Y acá también un sacerdote, García Cuerva, hace unos años atrás lo escuché en un programa, que también hizo una pregunta similar a un joven de una villa de una villa de 16 años también, muy similar. Y le decía, ¿qué pensás para el año próximo? Y con esto termino. ¿Qué pensás para el año próximo? Y no sé si no voy a estar muerto. Esta persona mata porque la vida de él no vale nada. Claro. Entonces, estas cosas... Eso es lo que está en cuestión, ¿no? Y yo que la deuda social.
La deuda social. Te pregunto, Félix. Perdón. No, quería decir esto, que me parece que esto es lo que hay que entender. Este es el nudo de la cuestión. Yo cuando era joven, era adolescente, yo no tenía ninguna, un hogar modesto, pero no me faltaba ninguna necesidad esencial. Y si yo sabía que si estudiaba iba a progresar, iba a avanzar. Entonces yo estudié y avancé, efectivamente. Pero ahora los condicionantes son realmente muy serios, ¿no? Claro. Efectivamente. Hoy precisamente salió una nota, yo no quiero relacionar estos dos fenómenos, pero hoy salió una nota formidable de Orlando Ferrarese, un economista, en el Diario de la Nación, sobre la relación entre pobreza y delito. Claro. Naturalmente, no todos los pobres son delincuentes, indudablemente, pero los condicionantes que, digamos, motorizan la pobreza son un peligro notable en materia de seguridad, ¿no? No, y después la película Elefante Blanco muestra, es una cosa impresionante ver la gente muy humilde, muy pobre, entregada a la droga y sin ninguna perspectiva de nada. Fue un testimonio, esa película es un testimonio muy grande. Entonces nosotros hacemos una gran política de subsidios, por ejemplo, que tendría cierta justificación en la situación de la crisis del 2001-2002, pero luego fue un mecanismo para montar un gran clientelismo político. Pues resulta que el subsidio no libera al hombre, no lo saca de la pobreza, lo sigue teniendo la pobreza. Claro. Esa es la finalidad, además, que nunca salgas de pobre, que necesites siempre del subsidio del gobierno de turno, para poder tener el voto, digamos. Estas son las cuestiones que habría que meditarlas seriamente y encarar soluciones de fondo, no de coyuntura, no de impacto, no del momento. La reforma del Código Penal se puede hacer ahora, se puede hacer dentro de 5 años. Claro. No hay ningún apuro porque tenemos un Código Penal que podemos criticar, etcétera. Con grandes debilidades. Naturalmente que es imprescindible el cambio. Monseñor Lozano hoy advirtió de que ¿por qué tanto apuro? ¿Por qué no se consultan a otros sectores, ¿no? ¿Por qué esta pelea a nivel político, narcisístico político, ¿no? Creo que Gil Lavedra y Pinedo un poco están enojados porque de alguna manera ellos trabajaron en el anteproyecto y se sienten tocados con las críticas, ¿no? Pero bueno, Monseñor Lozano creo que no se equivoca, ¿no? Creo que es importante seguir evaluando, seguir pensando, ¿no? Los códigos llevaron mucho tiempo en la historia argentina. Pero además el código que se dice, no, es un código que tiene un siglo, no es tan así. Ese código que de 1921, el texto originario, ha tenido numerosas modificaciones y agregados. Esta iniciativa de este nuevo código apunta también a unificar. Han puesto todos los delitos que están en leyes sueltas, que no están contenidas en el código, las han metido dentro del código. Entonces, eso es una labor, por ejemplo, interesante, de hacer un texto que unifique todos los que son delitos, ¿no? Del Código Penal. Pero creo que no estamos en una situación de apuro. Igual que la reforma del Código Civil, no estamos en una condición de apuro. Es distinto en el siglo XIX, cuando se aprueba el Código Civil elaborado por Vélez Sarsfield a libro cerrado porque no había código en ese momento. Así es. Entonces había que hacer una tarea gigantesca por parte de Vélez Sarsfield. Exactamente. Pero no es esta la situación actual. Voy a proponerle a los conductores técnicos del programa una pequeña pausa y enseguida volvemos. Vamos a la pausa, por favor. Y refiriéndonos a este paquete de reformas a los códigos, estamos hablando especialmente del Código Penal. Bueno, Félix, pero también hay un anteproyecto de reforma del Código Civil. Sí, también eso. Yo quise hacer una pequeña acotación sobre lo anterior nada más, que relacionada con la Constitución Nacional. En el artículo 18 dice que las cárceles deben ser sanas y limpias. Sanas y limpias. Están saturadas de procesados. Y no para castigos de los reos, dice. Claro. Sino sanas y limpias, para su reencauzamiento, ese es el sentido de la norma de la Constitución. Y eso es lo que no se hace, porque también otro que es un foco de delincuencia también es lo que pasa con los guardiacárceles y el sistema penitenciario en el país, donde a veces se planifican delitos adentro de la cárcel. Por supuesto que sí. Bueno, todo lo que hay que encarar, esta es la gran deuda social de fondo, que va mucho más allá del Código Penal, y que esto no se ha encarado, creo que seriamente hasta ahora, por lo menos por los últimos gobiernos. Bueno, volvamos al tema del Código Civil. Sí. ¿Cómo lo estás viendo, este tema del anteproyecto? Que ya fue presentado. Ya fue presentado. Tiene media sanción del Senado. Efectivamente.
Y acá nos presentamos con eso que comentábamos antes, ¿no? ¿Qué importancia tiene esta modificación del código? Y que regula la vida de todos los de la vida de los ciudadanos de todos los días. ¿Qué es lo que le estaba faltando al Código Civil? Bueno, siempre hay en las cuestiones... la sociedad ha cambiado. No existe la ley perfecta. Cuando se termina la labor de la Convención Constituyente en Santa Fe en 1994, yo participé como asesor en esa convención, me hicieron una pregunta, un grupo de convencionales, ¿qué opinión tenía yo sobre la reforma? Es menos mala de lo que quisieran sus detractores y menos buena de lo que quisieran sus protagonistas. Claro. Es simplemente una obra humana susceptible de reformas y de errores y aciertos. Claro, claro. Entonces, esto es así. El Código Civil fue un instrumento que nos regió a nosotros también con numerosas modificaciones, que le permitieron, digamos, ir avanzando, como por ejemplo el divorcio no vincular o de relación a la patria potestad, una serie de un elemento muy importante en toda la sociedad que se estaba modificando, que se está modificando. Efectivamente. Año tras año hay modificaciones en las relaciones y en los vínculos, ¿no? Claro, y a veces es muy interesante seguir la evolución de la Corte Suprema en sus fallos. Durante un siglo nunca se había planteado la inconstitucionalidad del divorcio no vincular. Y un día la Corte en una causa dijo que sí, que era inconstitucional. Claro. Y eso provocó el cambio. Claro. La Corte empujó el cambio con su sentencia. Bueno, en el Código Civil hay una de las disposiciones que ha irritado más. Es la irresponsabilidad de los funcionarios públicos. Esto creo que yo soy totalmente contrario a eso, pero parte de la concepción autoritaria del poder, de que el gobernante no es responsable. Los monarcas no eran responsables de sus actos. Sí. Los representantes de Dios en la tierra. Claro, ¿no? El presidente de una república sí es responsable de sus actos. ¿Y de qué manera? Exactamente. Nosotros vemos tal vez cómo se está montando en el ente judicial un sistema de impunidad a través justamente de que conquistar lugares en la justicia. Sí, la famosa reforma esta del Poder Judicial que esta entrada vertiginosa de la cámpora exactamente, en el Consejo de la Magistratura, por ejemplo. Apunta a eso, a influir en la designación de los jueces. ¿Para qué? Para asegurarse la impunidad. Acá hay una gran corrupción, el país es un volcán de corrupción en el país, ¿no? Y bueno, asegurarse la impunidad es muy importante. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ellos han planteado allí la irresponsabilidad de los funcionarios públicos. Por ejemplo, también, inclusive ahora ministro de Economía, en ese momento que era viceministro de Economía, como hay directores del Estado en empresas privadas, en algunas empresas privadas, allí se había sacado una resolución por la cual esos directores no eran responsables de las decisiones que adoptaban en el seno de esos directorios. Hay un anticipo de lo que se va a hacer en este proyecto de Código Civil, que el funcionario público no es responsable. ¿Cómo que no es responsable? Es una gran conquista del Estado de Derecho, la responsabilidad de los funcionarios. Es una característica de la forma republicana de gobierno. Sí, la gente, la población, la sociedad tiene la sensación de una total impunidad. Exactamente, y esto incrementa eso. Sí, de hecho hay impunidad. Pero obvio que hay impunidad. Claro. Y hay una lucha. En esto los jueces o la justicia también es cómplice. Pero por supuesto, bien. Hay jueces que dilatan los juicios. Claro, ¿qué remedios hay? El remedio que hay es que el sistema democrático supone un acomodamiento espontáneo al sistema constitucional y legal. Cuando se lo quiere violar, por ejemplo, el juez ordena a la presidenta que se adjudique la publicidad oficial equitativamente en los distintos medios de comunicación, de expresión, etc. No cumple con el fallo. ¿Qué pueden hacer los jueces? Sí, el tema de la publicidad oficial en los medios tampoco se han cumplido. A eso me estoy refiriendo. Claro. A eso me estoy refiriendo. La publicidad oficial que no se hacía en los medios equitativamente, como lo dijo la Corte en dos fallos. O la reposición del procurador en Santa Cruz. Ese es el otro caso. Pero ahí tenemos un ejemplo bien claro de que el gobierno no cumple con esa sentencia. ¿Por qué no cumple? ¿Qué hay? ¿Qué se puede hacer? Bueno, porque yo te diría un poco que en el Ejecutivo pasa un poco la filosofía de que no hay una verdadera división de poderes y que el Ejecutivo es el que presiona y ejerce el mayor poder. Pero ¿no? Lo ha dicho ella con toda claridad, sí, señor. Y lo está reclamando permanentemente. No puede haber fallo de los jueces que estén en contra de los criterios del Poder Ejecutivo. ¿Cómo que no? Es nuestra garantía que puede haber un juez que
dicte sentencia dándonos razón a nosotros y en contra del gobernante. Claro. Porque si no, ¿dónde está nuestra garantía? Estamos indefensos si no. Lo que decida el gobernante es lo que se hace. Ese es el criterio autoritario. Este es un gobierno profundo. Estamos muy condicionados, Félix. Muy profundamente autoritario, ¿no? Y lamentablemente hay sectores de la sociedad que acompañan eso, hasta que un momento la situación se torna muy crítica y ese sometimiento, ese acomodamiento, ese mirar para otro lado, termina siendo una arma contra nosotros mismos. Claro. Porque si después nos llegan a tocar en nuestros propios intereses y no podemos acudir ante nadie. ¿Qué es lo que nos puede proteger, Félix? Bueno, en este reino de impunidad. Lo fundamental es que haya de la dirigencia política la responsabilidad para ajustarse a lo que dice la Constitución. La Constitución es un sistema de convivencia, es un sistema racional de convivencia. Ahí se establecen los derechos y garantías para que nosotros podamos vivir. Claro. Si no aceptamos los límites, nuestros límites como ciudadanos y los límites de los gobernantes, pero hay gobernantes que se consideran que no tienen límites. Esa es la concepción autoritaria, porque el gobernante es un líder y el líder no se equivoca. El lema de Mussolini era obedecer, combatir, ¿no es cierto? Porque el líder piensa por obedecer, nosotros. El lema de Mussolini era obedecer, combatir y verticalidad. Total ante la autoridad, ante el jefe supremo, y obediencia, ante el duce. Obediencia, exactamente, los tres principios. ¿Por qué? Y el líder piensa por nosotros. Yo no tengo por qué pensar. Claro. Ese es el mal de muchos populismos, ¿no? Especialmente de los populismos que nosotros sabemos que existen y que tenemos aquí en América Latina. Estamos viendo en Venezuela el episodio. Sí, el Ejecutivo se considera representante de la voz del pueblo, ¿no? Exactamente. Terrible problema, ¿no? El soberano no es el pueblo en esos sistemas. El soberano es el presidente o el líder, digamos, a quien hay que obedecer, hay que acatar, hay que combatir por él. Y por eso la idea de cuál es cuando se llega al totalitarismo, inclusive te absorbe la dimensión interna, te capta la dimensión interna. Vos obedecés, pero convencido de que tenés que obedecer. Eso es lo que quiere el totalitarismo. Claro. Félix, ¿no te parece que hay un poco de ingenuidad de mi parte si te digo que también depende mucho de qué tipo de sociedad tenemos? Claro. Si yo voy a Uruguay, hay un respeto, digamos, esencial y vital a la ley. El argentino que va a Chile y pretende manejar en Chile debe cumplir, digamos, de manera muy exagerada con los reglamentos de la conducción en Chile, ¿no? Es muy gracioso verlos aquí manejando como si tuvieran autitos chocadores y en Chile son, digamos, seguidores al pie de la letra de los reglamentos del tráfico en Chile, ¿no? Sí. Entonces, ¿no es un tema de sociedad también? Sí, también hay que ver al ser humano, inclusive. El ser humano tiene cosas muy valiosas y cosas también muy malas. Sí, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con eso. Santiago Nino ya había escrito un país, somos un país al margen. Carlos Nino. Perdón, Carlos Santiago Nino. Carlos Santiago. Sí. Pobrecito, falleció joven. Sí, falleció joven en Bolivia, en un viaje aéreo, no pudiese leer. Era el autor de un libro, Un país fuera de la ley. Exactamente. Somos un país al margen de la ley. Nosotros, si vamos a ver la ley de tránsito nuestra, es severísima la ley de tránsito. Severísima. Si se cumple todo eso, entonces prácticamente sería maravilla andar por este país. Pero no. Ven los accidentes que hay todos los días, los choques, porque no cumplen con las normas existentes. Quizás son demasiado hasta rígidas, son minuciosas, hasta exageradamente minuciosas, pero no se cumplen. Bueno, esto es, para que haya una democracia, para que haya realmente seguridad jurídica, tenemos que acomodarnos y cumplir lo que dice la ley. Esto no quiere decir que tengamos que cumplir la ley aunque estemos en contra de decir, perdón, quiero aclararlo. Cumplir la ley. Yo puedo luchar por cambiar esa ley, pero por la vía legal también, no por otra vía. Claro. Yo puedo estar disconforme con lo que dice la ley, pero mientras está la ley, la acato. Esa es la mentalidad que tienen las democracias sólidas. No se discute eso. Eso no quiere decir que sea inamovible, no. Yo personalmente tengo una idea muy reformista. Yo me considero muy reformista. Hubo un estudioso del liberalismo, Alvin Shapiro, que dijo que el principio fundamental del liberalismo es la reforma, como que la esencia.
Los liberales fueron siempre reformistas. Después hubo otro detalle. Después tuvo lo que pasa es que se los estudia mal a los liberales. Exactamente. En realidad, el señor Adam Smith estaba muy preocupado por los desplazados de la sociedad. Y se cree que era una especie de criminal que no le importaba a la gente, ¿no? Sí, hay una distorsión en la historia y en el conocimiento de la economía que es fatal, ¿no? Daniel, la Revolución Francesa, que es, digamos, la cuna del liberalismo, hizo dos grandes reformas, que es transformar al ciudadano transformar al súbdito en ciudadano y establecer los límites de los gobernantes, es decir, las elecciones periódicas para elegir los gobernantes. Claro. Cambió el principio de legitimidad. Claro. El monarca era por vía hereditaria, acá por vía electoral. Claro. ¿Sí? Se transformó esto. Y después el orden dinámico. Todas las constituciones salidas de ese núcleo liberal prevén su propia reforma, en todo o en parte como la nuestra. Sí, sí. Entonces, un régimen político dinámico y transformó al súbdito en ciudadano. Pues, una reforma colosal. Así es. La revolución comunista fracasó en su empeño. Entonces, la única revolución todavía que sigue exitosa en el mundo es aquella, lo cual no quiere decir que hoy pensemos que tenemos que suscribirnos a ese liberalismo de aquel entonces, que era individualista. Claro. Hoy estamos ya en la idea de la democracia social, por supuesto, de las deudas sociales. Sí, estamos en del otro compromiso mundo. Con los Exactamente. Félix, te agradezco enormemente tu presencia en este programa inaugural. Y viste que pudimos hablar mucho tiempo. Sí, y viste una cosa, más que el Código Penal lo que interesa es saldar la deuda social. Sí, señor. En eso estamos muchos preocupados, intensamente preocupados para saldarla. Bueno, muchísimas gracias por todo y esperamos verte pronto también en el programa, para iluminarnos. Cuando vos dispongas. Bueno, vamos a una pausa y enseguida estamos con ustedes.